Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición, esta vez especial, de Xerrades al abric del modernisme. En el programa de hoy no vamos a tratar ningún tema modernista, ni tampoco vamos a contar con ningún invitado especial. Hoy hemos querido rendir un pequeño homenaje a una persona que, desgraciadamente, nos ha dejado en estos últimos días. Él es don Adrián Espí Valdés, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Alicante, director del Instituto de Cultura Juan Gil Albert y autor de numerosas obras y artículos. Bien, esta es la presentación académica de Adrián, pero detrás de todos estos títulos se escondía una gran persona, a la que personalmente tuve la gran oportunidad de conocer hace ya más de un año. Todo empezó con una propuesta para contar con su colaboración para escribir un artículo sobre modernismo en la revista que publica nuestra asociación, a la que muy amablemente Adrián accedió encantado. Este artículo hablaba sobre Ramón Bolet, más conocido como Bon, un gran caricaturista que se instauró en Alcoy durante el esplendor de la época modernista. Bien, Adrián me invitó varias veces a su casa y me enseñó una gran cantidad de material que gustosamente había preparado para la elaboración de aquel artículo. Además, tuve la oportunidad de tener grandes charlas con él sobre temas de los cuales él era en todos un libro abierto. Siempre recordaré cuando hablamos que yo me dirigía a él con un tono de respeto, hablándole siempre de usted y con una cierta distancia entre ambos. A lo cual él me corregía inmediatamente para que lo tutease, ya que decía que así la conversación sería más amena y se parecía más a un diálogo entre amigos y rompíamos un poco más el hielo. Bien, después de esto, Adrián participó con nosotros en varios programas de Xerrades al abric del modernisme. Destacamos una trilogía de programas que emitimos ahora hace un año y a los que dedicamos a conocer un poco mejor cómo eran las fiestas de moros y cristianos durante la época modernista alcoyana. En estos programas, Adrián nos habló sobre cómo era la sociedad y cómo se realizaban los actos festeros a principios del siglo XX en nuestra ciudad. Por todo esto, hemos pensado que una de las mejores maneras de rendirle un pequeño homenaje a Adrián sería volver a emitir alguno de estos programas. Bien, desde aquí y en nombre de la Asociación Alcoy Modernista, nos gustaría dar nuestro más sincero pésame a la familia y amigos de Adrián y contribuir un poco con nuestro pequeño granito de arena a homenajear a esta gran persona que ha sido Adrián Espí Valdés. Os dejamos ya con la emisión de estos programas. Buenas noches, soy José Pérez Vidal, socio colaborador de la Asociación Alcoy Modernista, y hoy en nuestro programa Xerrades al abric del modernisme vamos a realizar un pequeño repaso de la trilogía festera alcoyana durante la época modernista. Si hay dos noches esperadas en Alcoy, una, sin lugar a duda, es la noche de Reyes Magos y la otra es la nit dels músics, víspera del primer día de fiestas. Es una tarde ajetreada, donde está el himno, la olleta y posteriormente la entraeta. Son las 12 de la noche y el cuerpo pide unas pocas horas de descanso. Llegan las 5 de la mañana y empieza la ilusión, vestirte de la indumentaria tufilá. Bien pertrechado, sales a la calle respirando fiesta y al fondo escuchando ya algún paso doble dianero. Para hablar de todos los actos y curiosidades de nuestra trilogía festera, volvemos a contar con don Adrián Espí Valdés, con quien ya tuvimos la oportunidad y suerte de disfrutar en nuestro primer programa. Buenas noches, Adrián. Hola, buenas tardes, muy bien. Gracias por acompañarnos de nuevo en el programa de hoy. Nada, hombre. Si te parece, Adrián, hablemos sobre las fiestas de aquellos años. Empezamos por el día de la entrada. Pero antes, una curiosidad. ¿Qué días se celebraban las fiestas? ¿22, 23, 24 de abril o había algunas fechas así que...? Sí, tenía que ser una fiesta fuerte, litúrgica, como es la Semana Santa,
que retrasaba prácticamente los días 22, 23, 24, pero muy poco, muy poco. Siempre ha sido 22, 23 y 24, con la entrada de las bandas de música la víspera, que es el 21. Bueno, ¿es verdad que la diana empezaba a las 4 de la mañana? Igual Sí, que señor. ahora el rezo y a las 6 de la mañana es cuando empieza. A las 4 de la mañana empezaba. ¿Por qué empezaba tan pronto? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que la hora esta que ahora adelantamos y retrasamos cada año, entonces no tenía lugar. Y además querían hacerlo a las 4 de la mañana, después pasó a las 5, porque así tenían más libertad para los actos que venían detrás. Hasta que llegó un momento y dijimos, no, bueno, se dijo que había que fijar una fecha, una hora que era a las 6 de la mañana, porque antes incluso se celebraba una misa, pero una misa de campaña en el balcón del castillo. En el balcón del castillo se colocaba la mesa del altar y el público y los festeros estaban en la bandeja, en la plaza de España, la plaza de San Agustín, la plaza del Mercado, según cómo se llamara en aquella época, acudiendo a la Eucaristía, y después arrancaban sí a la diana. Muy bien. El día de las entradas. Vamos a centrarnos el día de la entrada. Está la entrada de cristianos por la mañana, la entrada de moros por la tarde. ¿Qué actos o qué horarios o qué recorridos se diferencian con los de ahora? Háblanos un poco de esto. En los cristianos, en el bando cristiano, el recorrido es diferente, era diferente entonces. Arrancaba de la placeta de la Mare de Déu, la Plaza de la Virgen, subía por San Blas, por Virgen de Agosto, por San Agustín, Virgen de Agosto, Mosén Torregrosa, hasta llegar otra vez allá arriba al Partidor. Entonces, claro, eso ocasionaba también ciertas dificultades. Las escuadras siempre han sido, o creemos que siempre han sido, de 10 personajes formando la hilera, la filá. Pues no, en aquella época eran de 8. Y eran de 8 porque precisamente la calle, la amplitud de la calle obligaba a que se recortara. Y eran solamente 8. Sí, sí. Y bueno, la entrada de moros ya era diferente. Sí, la entrada de moros era diferente. La entrada de moros siempre ha tenido en Alcoy mayor solera, digamos. La solera es la misma para todos, ¿no? Pero, hombre, la música especial del pas de moro o de la marcha mora después, el brillo de la seda, el brillo de los colores, la fanfarria que llevaban el bando moro siempre tenía más público incluso. Y bueno, arrancaba desde el Partidor hasta la Plaza de España, después se alargaron los horarios de manera que pasaba el tiempo, y tenía ese contraste de los cristianos por la mañana y de los moros por la tarde, un diferente itinerario, ¿no? Esta fotografía que está saliendo ahora es precisamente la entrada de cristianos, y los que están en los caballos parece que son los estudiantes. Una fila que tenía también mucho. Estos los guzmanes en la primera diana. En la primera diana. Tenemos ya el sargento que va mandando el bloque de los festeros, ¿no? Y esos dos cambios eran los que actuaban. De tal manera que a las 3 de la tarde se había acabado cristianos por la mañana y moros por la tarde. Usted me va a decir ahora, a las 3 de la tarde acababan los moros, y entonces ¿qué pasaba después? Pues se las inventaron para que hubiera otras cosas. Pensemos siempre que la solemnidad, la estructura del paso moro, la lentitud, ¿no?, de ahora no era de entonces, porque entre otras cosas también se tocaban, las músicas tocaban pasodobles y marchas de zarzuelas y composiciones de grandes compositores europeos que se colocaban en la entrada de moros. Y entonces a las 3 y media, no más allá de las 3 y media, había terminado la entrada mora. Sí. Pues, una curiosidad.
en la entrada de cristianos, primero, antes de la entrada de cristianos, la fila Capellanes Sí, hombre. bajaba por la calle San Nicolás hasta Sí, la sí, sí. Plaza España. Cuéntanos el acto Sí. que hacía. Los capellanes representaban o equivale a Mosén Torregrosa, a Mosén Ramón Torregrosa, el capellán que en 1276 acompañó a los cristianos a las murallas de la villa para que defendieran precisamente el vecindario, ¿no? Y entonces a los capellanes se les dio un rango especial. Tanto es así que llegaban a la Plaza de España y llegaban después a la iglesia de San Jorge, o ermita, entonces era la ermita de San Jorge, como para pedir a la providencia y pedir a San Jorge que saliera todo bien, que todo fuera magnífico. Creo, a mí me dijeron un señor que vivió 100 y pico de años, que incluso pedían que no lloviera. Que Eso es complicado. ese ha sido el enemigo más grande que ha tenido la fiesta, porque además solía llover más por la tarde que por la mañana. Se mojaban más los moros que los cristianos. Entonces los capellanes tenían esa misión, esa función. Y era como también como la entrega de llaves al capitán cristiano o algo como ahora, es una cosa así. Exactamente. Eran los que al capitán cristiano, al alférez cristiano o bandera, que se llamaba también en aquellas épocas, les ofrecían la llave de la ciudad, de la villa. Ciudad no lo era todavía. Vale. Y entonces, cuando terminaba la entrada mora, realizaban el passeig. Primero los cristianos y luego los moros volvían a salir, que era más o menos como la retreta de ahora o cómo era. Sí, el passeig procuraban tener algunos carros, algunas no sé, diríamos, alguna maquinaria muy simple y se montaban encima y tiraban al público caramelos, confites, a veces alguna tontería que otra, porque ya aquello era más fresco, ¿no? No tenía la liturgia ni tenía el peso de lo que eran las entradas. Y bajaban por la calle San Nicolás y hacían ese pasacalle. Pero es que después había otro, los moros, los cristianos por separado, pero es que después, a eso de las 9 de la noche, había bailes y serenatas. Bailes y serenatas que el pueblo de Alcoy y los danzantes y los músicos ofrecían a las autoridades, a casa del alcalde, a casa del arcipreste, a casa del corregidor, ¿no? Del representante de la Guardia Municipal, danzando, tocando laúdes, tocando guitarras, panderos, ese instrumental para llenar el día, pero que el día quedaba bastante que lleno, porque desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche, pues yo creo que incluso es más tiempo que ahora en la actualidad. Sí. Bueno, entonces el día de la entrada ya se había acabado, ¿no? Con el passeig y todo eso. Sí, sí. El día de la entrada había acabado ya con esos actos festivos, que no tenían la solemnidad de los de la mañana, tanto Diana como ambas entradas. Bueno, pues terminado el día de la entrada, el cuerpo ya no puede más. Son las 3 de la mañana. Ya no puede más. Son las 3 de la mañana. Eso sí, durante el día que hemos pasado, hemos desayunado muy bien en la fila, hemos comido un menú excelente y al final la correspondiente cena, acompañado, como no, con el tradicional café licor. Sí. Entonces, sí. Después de un descanso de 4 o 5 horas, volvemos otra vez a lo de antes. Son las 9 de la mañana, vuelves a enfundarte el traje, otra vez nos ponemos el traje, sales de nuevo a la calle para disfrutar de un nuevo día. Esta vez cargado de actos religiosos. Procesión de la reliquia, la misa de San Jorge, procesión general. Bueno, en primer lugar, y antes de meternos en los actos religiosos de este día,
háblanos un poco sobre algunas curiosidades cotidianas del mundo de la fiesta de la época. ¿Los festeros realizaban comidas y cenas en los locales de la ciudad o se realizaban en la calle? Se organizaban en la calle y en los chiringuitos, porque ya hablamos de filar pensando en el local que tenemos hoy en día. Bien. Entonces eran realmente muy pequeños, estrechos y lúgubres incluso, ¿no? Y también las filares que tenían cargo, alféreces, capitanes, solían alquilar los salones de los hoteles. Alcoy tenía unos hoteles impresionantes en aquel momento, el Hotel Levante, el Hotel España, el Hotel Comercio. En la calle San Nicolás habían 2 hoteles y entonces alquilaban los locales suyos para las meriendas, las comidas, la solemnidad, diríamos, de esa faceta que es la gastronomía. Bueno, pero vamos a ver. Filaes eran pocas los festeros, porque claro, al decir, alquilaban un salón de un hotel, caray, pues que cabían ahí dentro, sí que cabían porque la fila que más eran 35 o 40, menos alguna que se destacaba y tenía más individuos, ¿no? Y entonces cabía entrar en esos lugares para la merienda, el almuerzo mañanero, una vez que se ha hecho la segunda diana que tenía otro horario, pero tenía la calle San Nicolás para abajo y que hoy en día se ha convertido casi en una diana más infantil, dándole paso a que los niños sean más protagonistas en ese acto precisamente. Segunda diana, las comidas y enseguida ya viene la solemnidad, la liturgia, todo lo que es la espiritualidad de la fiesta. San Jorge es el eje de este día. Sí. Bueno, como estábamos hablando de comidas, vamos a hablar un poquito del café licor. ¿Qué relación tenía con las fiestas? El café licor es que es un misterio. Yo escribí una vez varias cosas sobre el café licor porque me lo dijeron así algunos trabajadores. Me dijeron, nace en los trabajadores que se iban a las fábricas del Molinar y a las fábricas de Barchell y a las fábricas de Escaló. Se llevaban en una botella o en un recipiente café, simplemente el café, y un chorrito de alcohol para que se mantuviera el calor y tuviera más fuerza, más empaque el café licor. Claro, con el tiempo eso pasa a industrializarse, se inventa el café licor, aperitivo café licor, se llamaba. Y entonces ya entra a ser como una bebida de obligada manifestación, obligado cumplimiento en los actos festeros, pero no solamente en los 3 días festeros, sino durante todo el año. Allá donde los festeros acuden, como es la DINAC, como es una visita a las playas, una visita donde sea, pues se llevan su café licor. Muy bien. Vamos a dejar ya eso y vamos a dedicarnos a hablar del Día de San Jorge. Los actos litúrgicos desde por la mañana hasta por la noche. Sí. Y en especial en la misa de San Jorge. Háblanos un poco de las procesiones que se realizaban y de la misa de San Jorge. La procesión matutina, la gente la sabe aplaudir muy bien y la reconoce el valor que tiene porque es muy breve, es como un caramelo, es como una joya, una petita joya. Solamente actúan los filaes de cargo, féreces, capitanes, y naturalmente aparece por primera vez ante el público, ante el COI, la figura tierna, dulce, representativa de San Jordiet, en diminutivo, San Jordiet, es decir, San Jorge. Acto que se instaura en 1882. Hasta 1882 se arrastraban las imágenes, se jugaba con las estampas, pero la figura de San Jorge en hueso y carne, o en carne y hueso, es a partir de 1882. Se celebra la misa que era de una solemnidad enorme. Venían grandes sacerdotes, incluso cardenales, incluso obispos y arzobispos a celebrar el día mayor de la fiesta. No tenían música propia,
La misa que se celebraba en Alcoy tenía la del maestro Perosi, la misa de Juan Cantó, la misa de Julio Pascual, de Julio Laporta. Laporta, sí. Hasta que viene un momento de una importancia absoluta, que es cuando el maestro Amando Blanquer Ponsoda escribe, siente, le da el enfoque que le dio a la nuestra misa, que es una misa totalmente festera. Arranca con el himno de fiestas. Y en el Padre Nuestro y en el Kyrie y en todos los momentos de la misa y de la comunión vemos la marcha mora, la marcha cristiana, el pasodoble, dentro de una música totalmente religiosa, totalmente, como decimos, para ser interpretada en la celebración de la Eucaristía de ese día. Hay un acto muy bonito eso, y es que en el altar mayor están los moros a un lado y los cristianos a otro, y en un momento determinado, cuando se dice daos la mano, saludaros los unos a los otros, se levantan moros por aquí, cristianos por allá, y en el centro del altar se abrazan y se piden el uno con el otro eso, éxito, éxito y éxito. Es, diríamos, un sentimiento de amistad, de cariño y de todo lo que puede representar la fiesta. Eso por la mañana. Por la tarde, bueno, por la tarde, desde hace unos años y antes de que arranque la procesión general, desde hace unos años, dos filaes totalmente importantísimas, no solamente por lo que voy a decir ahora, sino por lo que fueron años atrás, hasta el año 1924, más o menos en plena época modernista, no disfrutaban de hacer diana, no disfrutaban de tener capitán ni alférez, se ocupaban simplemente con sus caballitos de cartón, y un sable de madera torcido, a quitar a sablazo limpio, pero sin dañar al público que estaba alrededor del surtidor, del surtidor, del kiosquillo también modernista y de todo. Esa era su misión, jocosa, graciosa, y que realmente pues esa era en la que se encontraban. Hasta en un momento determinado, los años 20, fueron los realistas quienes dijeron, che, ya está bien, queremos participar de los cargos, queremos participar de la diana, queremos participar sobre todo de la entrada, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que bequeteros y realistas no pudieran desfilar los 10 que eran o los 8 que eran, con esa magnificencia y con esa sabiduría que hacen los que están en la escuadra? Pero claro, como digo, antes habían hecho esto. Y ahora, actualmente, desde hace unos años también, empezaron tanto una como la otra fila a rememorar, de otra manera, pero a rememorar la función dels cavallers de cartó. Hay que decir que en los cristianos también habían. Estaba la caballería del Vi, estaba la caballería de sometes, que iban vestidos pues como se vestían entonces, ¿no? De alguaciles, casi de militares. Fueron desapareciendo los cristianos y se quedaron los moros. Y actualmente hay que decir y hay que aplaudir que esta diana vespertina, porque se hace por la tarde, no es diana, la diana es por la mañana, pero en fin, no. se han juntado ambas cosas, diana vespertina. Pues arranca desde la glorieta, un poquito más de la glorieta, y tiene una cantidad de público extraordinario, con música propia de ambas bandas, ¿no? Hasta que una vez que se termina la Blada de España, ya viene la religiosidad otra vez con la procesión general. Bueno, entonces hemos hablado de las filas de caballería y tal. Ahora, para finalizar, cuando termina la procesión, o sea, nos referimos a antes, más o menos era el recorrido es el mismo, la entrada de San Jorge era espectacular también cuando entraba en la ermita.
Y después estaba la retreta. La retreta, sí. Entonces la retreta también existía, pero ya no era tipo paseo, era con los farolitos o cómo se llama. La retreta se enfilaban por las calles, desde San Nicolás, San Lorenzo también, a coincidir en la plaza, los festeros con el farolito a la veneciana, que se llamaba. Eran esos farolitos de papel de colorines, ¿no? Y ya diríamos charangas, porque las bandas de música prácticamente van desapareciendo poco a poco, ya tienen poca función, al día siguiente, ¿no? Aunque a veces se quedaban. Y entonces, como se estaba apagada el alumbrado general de la ciudad, daban una sensación de fantasía, de color, de armonía, ver las tiras de papel verdes, azules, amarillas, naranja, color violeta. Y daba alegría y prestaba, diríamos, ya era el colofón de un día que empieza con los niños, bueno, con los niños, con la Diana, que tiene el grupo central en la procesión de la mañana, en la misa general y en la misa de la tarde, y acaba otra vez con un sentido de alegría, de color, acompañándose con alguna música y, bueno, y también bailando y zarandeando a la gente, ¿eh? Porque hay que decirlo todo. O sea, la gente además lo buscaba que no fuera solemne, que no fuera seria, que la retreta fuera, pues bueno, eso, y bailar por la calle. Muy bien, pues ya hemos terminado el día de San Jorge, otra vez a descansar. Y esta noche sí que hay que descansar bien, pues el día siguiente es el más esperado para los festeros, es el gran día de la batalla, donde vamos a representar la batalla de 1276. Entonces, entonces sales de casa otra vez, vestido, luego con el arcabuz, Muy bien, muy bien. La cantimplora y vas cargado hasta los... Y es un día duro, pero al mismo tiempo es un día de gran satisfacción porque el festero lo espera. Sí. Vamos a ver, hoy en día con la pólvora tenemos infinidad de problemas. ¿Había problemas en aquel entonces con la pólvora? No. Porque anteriormente sí que hubo algo, ¿no? Algún decreto, pero eso ya no es del modernismo, eso es de 1700, 2000. Bueno, eso es en la época borbónica, en que, claro, como España, Alcoy estuvo a favor del ejército austriaco, castigó y estuvimos unos años sin fiesta. A que no dispararan. Y así estuvieron bastante tiempo, hasta 1743. En que, fueron 40 años de no hacer moros y cristianos. Ahora estamos pesadumbrados porque ya llevamos 2 años sin tener moros y cristianos. Entonces fueron casi 40 años sin moros y cristianos. Las celebraciones religiosas sí, dentro de la iglesia, pero el espectáculo a la calle, no. Y no habían problemas, no habían problemas, se disparaba menos, se disparaba en cierto desorden. Hubo algún accidente que otro, de quemarse la piel, porque es que los arcabuces y los trabucos no eran como son los de ahora. Entonces había que cargar con mecha, encender con mecha o con piedra pómez, y entonces había alguna dificultad, pero no, se hacía bien lo que es el desarrollo del alardo. Y habían, sí. No. Habían los mismos actos de ahora, ¿no? Desde el contrabando con la tarjeta, las embajadas, tanto mora como cristiana, y el alardo de por la mañana y por la tarde. Explícanos algo de algo. El día 24, el día del alardo o el día Strons, el día de los truenos, empieza realmente por una embajada jocosa también, divertida, que es la que celebran en la actualidad labradores y contrabandistas, por eso se llama contrabando, pero que tuvo otras filaes que actuaron, como fueron los estudiantes, hoy después vaseros, como fueron los navarros,
que tenían un aspecto militar y ponían un orden al contrabando que querían meter en la ciudad, pues al contrabando, es decir, desde puros que eran de serrín, hasta medias de algodón para las mujeres, porque no existía ni la seda para esos menesteres. Y bueno, y después se abrazaban todos y se iban a comer. Cuando acaba el contrabando, hay un cierto disparo por la ciudad. Sí. Truenos sueltos, podríamos decir. Y después viene la embajada y la estafeta. Tiene un protagonismo enorme. La estafeta es el jinete que baja con la misión de entregar al caudillo del castillo, al capitán del castillo, una petición. La petición es que abandone la villa. Esta villa que estáis ahora ocupando es mi patria, señor. Con una solemnidad enorme. El jinete sube por la calle San Nicolás a caballo, pero un caballo que no tiene ni silla de montar, ni tiene tampoco para colocar los pies. Sí y no siempre, las bridas del caballo. Tiene su peligro, tiene su vistosidad y es muy aplaudida también. Y enseguida baja ya la solemnidad también de la embajada. Embajada cuyo texto que se recitan en la actualidad es de 1838. Es decir, que es una pieza literaria muy buena. Los embajadores tienen que ser también muy buenos actores, gente que siente lo que dice. No simplemente se dedica a recitar, sino que recita, pero está sintiendo lo que significa rogar, llorar para que le devuelvan el castillo, lo que significa por la tarde el moro despreciar al cristiano porque ha perdido, porque no tiene la fuerza que debe tener, ¿no? Y bueno, pues ahí acaba. Ahí acaba en las embajadas, que como digo, son de 1838. Hay pasajes, fortuna favorable, pon en tu rueda un clavo y mantente involuble, constante siempre y firme en ampararnos. Las manos son los gestos, las voces, la manera de representar aquello que yo he visto a embajadores, y puedo decir uno como fue Fernando Mira, recitar y llorar al mismo tiempo. Le caían las lágrimas, pero no diré a chorro, pero le caían las lágrimas porque sentía lo que estaba diciendo. Y entonces él estaba colocado en 1276, no en 1967 o 72 o 80, ¿no? Había retrocedido en el tiempo para poder magnificar con su palabra y su gesto y sus ademanes lo que son las embajadas. Y había un acto que era el asalto al castillo. Que hay fotos que ves subiendo al castillo. ¿De qué se trataba ese acto? Pues es un acto que ha desapareció muy pronto, pero tenía también su significación. Y es que el asalto al castillo se producía como se producía en la Edad Media, o por medio de cuerdas o escalas de mano, subir al castillo y una vez que se ha vencido la batalla. Hoy en día lo hacemos luchando en la Plaza de España y retrocediendo según el que tenga que perder y avanzando según el que tenga que ganar, van introduciéndose otra vez dentro del castillo hasta salir en la parte superior donde está la balconada. Este acto de ascender era casi gimnástico, porque hay que pensar cómo iban vestidos con las espadas, con los cascos, las marlotas que llevaban, y tenía su pequeño... Pero, en fin, tuvo su protagonismo durante una época y la gente cuando desapareció, porque dijeron, no, la fiesta está viva. Es tradicional, pero es viva. El tradicionalismo no quiere decir que esté reñida con el avanzar ideas. Y la fiesta va cambiando según la época. Cuando cambió la gente lo sintió. Como cuando cambió la entrada de cristianos, que desde la placeta de la Mare de Déu se fue arriba, todo ese pueblo
antiguo de Alcoi, la Virgen María, San Miguel, la Placeta de la Mare de Déu, San Blai, que era el casco viejísimo de la ciudad, se quedó huérfano de la fiesta, ¿no? Pero la fiesta tiene que avanzar, tiene que avanzar porque es que es necesario. Sí. Ya a lo largo de por la tarde, ya los cristianos vuelven a reconquistar el castillo. Ahora se hace lucha, antes se hacía lo de lo que estábamos hablando. Sí, y sí. bueno, hay una procesión que es muy bonita, que es devolver la imagen del Xicotet, porque el Xicotet sabemos que antes de fiestas hacen una procesión para llevarlo de la iglesia de San Jorge a Santa María, porque para las celebraciones, para ser la iglesia más grande. Y entonces, esa procesión se denomina procesión de acción de gracias. Sí, y es ya el colofón final. En aquella época, no sé si fueron la fila berberiscos, algo tuvo que ver en hacer esa procesión por primera vez o no. Sí, tienes toda la razón. Antiguamente esto no se hacía. El sacristán de Santa María y los personal que está al servicio de la iglesia se llevaban la imagen del Xicotet, que era más pequeño aún, que era más pequeño. Es el Xicotet en Chacaet que tenemos, se lo llevan bajo el brazo y por San Blas, pim, pam, pam, el castillo, a la iglesia y colocarlo en el altar. Pero claro, fue un presidente, Jorge Silvestre, quien dijo que no estaba bien, que a San Jorge había que llevarle otra vez de una forma solemne. Y los bequeteros, los berberiscos, apoyaron aquello, como lo apoyaron también la Magenta, como lo apoyó Enrique Luisanus, otro de los presidentes formidables de Alcoi. ¿Y quiénes son los que acompañan a San Jorge en su devolución? Saliendo de Santa María, dando la vuelta a la bandeja, Santo Tomás, las 4 filares de cargo, el Sant Jordi de niño, el de carne y hueso, como digo yo, y la imagen pequeña del San Jorge en andas. ¿Y quiénes llevan esa figura de San Jorge? La fila que ese año ha ostentado precisamente el cargo de Sant Jordiet. El cargo de Sant Jordiet no pueden ser, digo nombres por decir nombres, los judíos o los asturianos, no. ¿Quién tiene el Sant Jordiet este año? Los verdes son los encargados. El año siguiente, ¿quién? Los contrabandistas. Y allí, al pie otra vez del altar, con el San Jorge a caballo que está en medio del crucero, porque claro, acabamos de entrar la gran carroza de San Jorge, con el público que se junta allí, con los cargos, con la junta directiva, se reza a San Jorge. Se le da gracias, por eso solemnidad de acompañamiento de acción de gracias. Se le da gracias, aunque haya llovido, aunque haya llovido. Se le da gracias porque se ha celebrado un año más la fiesta. Esa fiesta que aglutina a toda una ciudad, los pobres, los ricos, los abogados, los maestros de obras. Todos somos igual. Que realmente cose un tapiz de querencias, de vivencias, y eso se da las gracias allí a San Jorge. Se canta el Insigne Mártir. El Insigne Mártir es una letra pequeña, pero preciosa. Y visca Sant Jordi. Hasta l'any que ve, si Déu vol. Bueno, y claro, aún no hemos hablado del cargo más importante de la fiesta. Hemos estado Sant Jordi. Lo había dejado para el final para poderle dejar más espacio. Eso. Háblanos de Sant Jordiet desde la designación hasta el acto de la aparición. Háblanos de todo el tema, con aquella época, cómo se designaban, si eran filás que se hacían cargo de él o cómo se hacía. Filaes y familias. No estaba organizado como lo tenemos hoy. Filaes y familias, incluso hubo Sant Jordiet que actuó 3 años seguidos,
porque no había sustituto. Incluso fueron niños de la beneficencia que la Asociación de San Jorge, la Junta Directiva, organizaba su presencia en el castillo, su presencia en la procesión. Hasta que llega un momento, y sobre todo eso se nota a partir de la República, después, que Sant Jordi cobra más vigencia, cobra más fuerza. Y ya apenas en mayo, apenas ha pasado las fiestas, ya se hace el sorteo, porque si antes era 1 o 2, o hubo años que no se encontraba la figura infantil del Sant Jordiet, ahora hay 6 y 7 y 8 y 9 y 10. Porque la fiesta lo trae, lo lleva esto así, ¿no? Y el que sale premiado, diríamos, ya en la procesión del Corpus, que es inmediata, aparece en las calles de Alcoyanas, con su banderita de la cruz, vestido de paisano, claro, vestido de paisano, pero la banderita de la cruz, que es el testimonio de su fuerza como personaje festero y festivo, ¿no? Y bueno, durante el año, en el Millán, cuando se nombran a los cargos después, acude a las asambleas, acude, si no él, el representante de él, que suele ser un tutor o el padre, claro, un niño de 7 o 8 años no puede estar en una asamblea que de 2 horas, ¿no? Pero en ciertas solemnidades sí que acude. Sí que acude y, bueno, y la gente lo aplaude y la gente dice, mira Sant Jordiet, mira Sant Jordiet, mira. Y todos los niños han soñado en ser Sant Jordiet, ¿eh? Sí. Hay una anécdota muy bonita que es del año 31, 1931, primer año de la República. La República se instaura el 14 de abril y el 21 de abril y el 22 y 23 empiezan las fiestas. El Sant Jordiet, cuando salía de su casa, de su domicilio, la banda de música a la que correspondía la fila tocaba el himno regional para ofrendar nuevas glorias de España. Dijeron que no. Todos tocaban el himno de España. Bueno, dijeron que no. Y entonces, ¿y qué toquen? Porque la banda no tuvo tiempo para cambiar. Y tocó el paso doble de Valencia. Valencia, chinta, 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 chin, para llevarle de su domicilio a la iglesia. No era la música apropiada, pero es claro, vinieron las cosas sin tiempo de organizarse de otra manera. Sí. Y luego, claro, la figura de Sant Jordiet sale en todas las procesiones y el acto principal de él es la aparición de San Jorge. Sí, señor. En la zona del castillo. Allí en el castillo monta un caballito de tío vivo, porque es un caballito de tío vivo de feria. Lo atamos bien atado al cuerpo del caballo y desde el torreón alto, desde la torre más alta, sale con el ademán de echar no flechas, saetas. La flecha se tiene que tirar con un arco y mata, eso sí que mata. La saeta es con la fuerza de la mano. Y esa saeta va a buscar el corazón de todos los alcoyanos y a hincharles de ilusión para el otro año, ¿no? Y Sant Jordiet da vueltas en los merlones del castillo, de una parte a otra, entre bengalas y luces, mientras suena también el himno de la fiesta en la Plaza de España. Cuando acaba el acto, que vienen a ser 4 minutos, porque se repite el himno para darle más esplendor, para darle más contenido, el Sant Jordiet sube en una carroza que la Asociación de San Jorge ha preparado para volver a su domicilio. Da la vuelta, según como esté organizado, a la plaza y allá por donde pasa empieza a derramar otra vez las saetas. Tener una saeta de San Jorge no es cualquier cosa. Los niños las coleccionan y los mayores las coleccionan. Yo tengo la saeta ¿de quién? De Hilario Pérez, el que hizo el Sant Jordiet en los Mudéjares, por ejemplo. Ah, caray, che, muy bien, esa no la tengo yo, pero yo tengo una que te la podría cambiar. Es algo fundamental, porque forma parte de la vida festera
del simbolismo del santo patrón. El simbolismo que, ojo, es uno de los santos más universales. Decía un cura amigo mío que hay 3 grandes santos. San Juan Bautista, porque anunciaba a Cristo, bautizó a Cristo. San Francisco de Asís, porque fue el primer revolucionario dentro de la Iglesia, cambió la forma de ser y le hizo, como vemos, no sé, más pensando en los pobres y en los que no tenían nada. Y San Jorge Mártir, hay un San Jorge Obispo, hay un San Jorge, pero el alcoyano es San Jorge Mártir, que fue soldado en la época de Diocleciano, que sufrió el martirio y que, bueno, pues es el gran santo patrón de Alcoy, el primer santo de Alcoy. No quiere decir que los demás patronos que tenemos no lo sean, pero este es el primero, Bueno, y ya con las fuerzas bajo mínimos nos volvemos a casa cabizbajos, con la cara de ja han acabat les festes fins a l'any que ve. Sí. Y ahí se me olvidaba. Hoy en día, al terminar la aparición de San Jordi, hay un acto soparés donde los más valientes aún tienen fuerzas para continuar comiendo, bebiendo hasta altas horas de la madrugada. En aquella época también había valientes. No, había, pero no con el sentido que tiene ahora, que es mucho más amplio. Entonces, a las puertas de la Fila, en la Virgen de Agosto, o en San Blai, o en Santo Domingo, donde estuvieran las filas, entonces se salían de dentro del interior al exterior y el soparet era realmente nada. Un panet en una sardina, ¿no? O lo que había sobrado. Lo que había sobrado. Lo que había sobrado. Ahora incluso se pide a un restaurante que traiga allí. Sí. Bien, hemos llegado al fin de la trilogía. De la trilogía festera y de la trilogía de programas, que desde la Asociación Alcoy Modernista hemos querido dedicar al mundo de la fiesta. Adrián, muchas gracias por habernos acompañado y habernos instruido en las fiestas de moros cristianos de Alcoy de finales del siglo XIX y principios del XX. En mi nombre y en la de la Asociación Modernista de Alcoy, reiterarte nuestro más profundo agradecimiento. Y con esto me despido de ustedes. Han sido 3 programas muy interesantes. Hemos tenido 2 personajes ilustres de Alcoy, Adrián Espí y Gregorio Casasempere, con quien hemos aprendido un poco a saber cómo vivían las personas en Alcoy en la época modernista, la música, las fiestas, con 3 verdaderas clases magistrales. Buenas noches a todos. Y antes de despedirme, quiero recitar un texto pequeñito que en 1916 un periodista inglés vino a hacer unos reportajes por toda España y se quedó en Alcoy para ver las fiestas de moro cristiano. Se llamaba Ronald Tilmerre. Sí, sí. Y dijo una frase que ha quedado para la historia y es muy bonita. Pensaré a menudo en vosotros en ese modo de celebrar la llegada de la primavera. Estupendo. Hay otra frase que también es festa, que li aplega el cor, abraça-la sense por. Sense por. Molt bé, Adrián. Un placer haber contado en tú y muy bien. Hasta la próxima vez que nos veamos y a ver si el año que viene ya podemos celebrar las fiestas como tocan y hacemos una botella de café. Sí, señor. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a tu, Adrián. Bona nit. Bona nit.